Bien, y entramos ya en el apartado de la reflexión de Ortega sobre la historia, el concepto de razón histórica. Fijaos lo que escribe en Meditaciones sobre el Quijote. Escribe que la historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi vida. Bueno, esto en otras condiciones no sabríamos ni siquiera cómo tomárnoslo, pero con todo lo que sabemos de Ortega ya sí que nos puede dar una idea. Para poder entenderlo, tenemos que entender en qué consiste esa razón histórica. La razón histórica, digamos, forma parte de esa concepción que hemos visto de la razón vital. La razón vital también es razón histórica. ¿En qué sentido? Pues bien, podemos decir que la razón histórica es el resultado de extender ese concepto de razón vital y aplicarlo a la sociedad, es decir, al conjunto de los seres humanos que forman una comunidad, un pueblo, una nación, una civilización, etc. En este sentido, decimos que razón histórica es el conocimiento de la realidad humana en su conjunto. ¿Cuál es el objetivo de esta razón histórica? Entonces, comprender la realidad humana a partir de su construcción histórica. ¿Y qué supuestos son los que demanda esta razón histórica? Pues son tres. En primer lugar, tenemos que establecer el supuesto de que el ser humano es cambiante, es decir, consiste en pura mutabilidad. En segundo lugar, tenemos que aceptar que esa mutabilidad se puede estudiar desde un punto de vista histórico, es decir, debe ser el objeto de la historia ese cambio, esa mutabilidad. En tercer lugar, dice Ortega que por ser el ser humano un animal mutable e histórico, puede aumentar o dilapidar el caudal cultural heredado de sus antepasados. Ya veremos de qué manera se produce esto. Para Ortega, la filosofía moderna había puesto el foco en un tipo de racionalidad, ya lo sabemos, con la que creían que podían dar respuesta a todas las preguntas que tuvieran que ver con la comprensión del mundo y del ser humano. Pero, igual que ya sostuvo Nietzsche, Ortega también piensa que estaba completamente equivocada la filosofía moderna y que el error estaba en atribuirle al ser humano las características que son propias del ser. Ya sabemos, la fijeza, la inmutabilidad, etc. Es decir, que el error está en tomar al ser humano como una sustancia. Por eso dirá él que el ser humano no tiene esencia o naturaleza, sino que lo que tiene es historia. Es temporalidad, historicidad misma. Es decir, que es la historia la que determina, en buena medida, la concepción que nosotros tenemos sobre el mundo. Esta realidad histórica podemos entenderla como cultura, podría ser sinónimo de cultura. Y la tesis de Ortega es que no existen ni han existido jamás seres humanos sin cultura. De ahí que sea imposible comprendernos a nosotros mismos sin comprender previamente la cultura. Puesto que el ser humano es cultural, el uso de la razón que le corresponde es la razón histórica, que se articula, según él, en estas tres nociones: tradición, generación y sistema de vigencias. La tradición es aquello que se transmite de una generación a otra, que normalmente tiene connotaciones negativas, por lo menos durante el periodo de la Ilustración. Pero más tarde, la fenomenología, en concreto, y la hermenéutica, se encargan de reivindicar esta tradición. De alguna manera, Ortega está con esta tradición fenomenológica y hermenéutica de eliminar ese componente negativo de la tradición. En segundo lugar, habla de la generación, y esta es una clave importante si queremos entender cuál es su concepción de la razón histórica. Una generación es, según Ortega, una medida del tiempo histórico. Es la expresión de la unidad de una colectividad histórica conectada por los mismos valores, las mismas ideas, los mismos proyectos históricos. Estas, tradición y generación, conforman de alguna manera o se relacionan con la tercera de las nociones, que es la del sistema de vigencias. Para entender esta razón histórica es necesario entender que este sistema de vigencias es
un conjunto de valores y de creencias que son comunes a una sociedad y que no suelen estar explicitadas. Sin embargo, este sistema suele estar a la base, es decir, suele ser el subsuelo de la cultura. Fijaos, hay un texto en El Espectador que yo creo que refleja muy bien esto que nos quiere decir él, o por lo menos qué significa eso de compartir valores y creencias comunes con otros miembros de la sociedad con los que en principio a lo mejor no debería tener muchas cosas en común, o al menos mi experiencia vital cotidiana me dice que no debería tener muchas cosas en común. Fijaos lo que escribe. La socialización del hombre es una faena pavorosa, porque no se contenta con exigirme que lo mío sea para los demás. Propósito excelente, que no me causa enojo alguno, sino que me obliga a que lo de los demás sea mío. Por ejemplo, a que yo adopte las ideas y los gustos de los demás, de todos. Ahí queda eso también para la reflexión, porque tenemos que entrar ya en el método de las generaciones. Si tenemos en cuenta estos tres conceptos en los que se expresa la razón histórica, la tradición, la generación y el sistema de vigencias, el siguiente paso es comprender cuál es su método de las generaciones. Pero antes de ver ese método de las generaciones, tenemos que establecer una diferencia también muy importante en Ortega, en esta teoría sobre la razón histórica, es la distinción entre ideas y creencias. ¿Qué son las ideas según Ortega? Las ideas son los objetos del pensamiento, es decir, aquellas conclusiones a las que llegamos explícitamente cuando nos ponemos a pensar. Estas, dice, no son determinantes para la historia. Lo que sí que es determinante para la historia son las creencias. Las creencias son las actitudes de fondo, es decir, las posiciones de la razón vital, los puntos de vista que adopta la razón vital. Desde las creencias se percibe y se juzga el mundo, la realidad. Por eso son anteriores al pensamiento explícito, anteriores a las ideas. Algunas creencias terminan convirtiéndose en ideas, pero no todas las creencias juegan el papel de las ideas. Estas creencias es algo muy parecido a lo que también denominamos como prejuicios y que es algo que, como ya hemos dicho, recupera o reivindica tanto la hermenéutica como la fenomenología. Estos prejuicios han de entenderse entonces en Ortega como algo positivo, ya que juegan un papel muy importante en la constitución de ese sistema de vigencias. Y bien, ya podemos ver el método de las generaciones. En el inicio del tema de nuestro tiempo encontramos descrita ya la necesidad de un método para estudiar las variaciones de tipo histórico, los fenómenos de tipo vital. Lo más urgente para Ortega es jerarquizar los fenómenos y hacer digamos una genealogía para ver de dónde surgen y cómo se relacionan unos con otros. Porque en un primer momento, en un primer análisis así un tanto superficial, Ortega descubre que lo primero de lo que dependen las situaciones históricas es de lo industrial y lo político, dice, pero a medida que profundizamos un poco más en esta cuestión, nos damos cuenta que lo industrial y lo político, a su vez, dependen de la moral y dependen también de la estética, es decir, dependen del orden de las ideas. Y este orden de las ideas está basado, dice, en una determinada sensibilidad vital. Esta determinada sensibilidad vital es la que se expresa en cada generación. La generación, entendida como determinada sensibilidad vital, es el objeto de su análisis. Fijaos cómo lo expresa en el tema de nuestro tiempo. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia y, por así decirlo, el gozne sobre el que ésta ejecuta sus movimientos. En este análisis que hace Ortega se da cuenta enseguida de que la historia no es un continuum homogéneo, es decir, no se dan hechos
continuamente, sino que hay cierta estabilidad y esa estabilidad se cristaliza en determinados periodos. Bien, estos periodos de cierta estabilidad es a lo que Ortega llama generaciones. Una generación es una medida, hemos dicho, aproximada de un periodo que abarca, según él, aproximadamente unos 15 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en esta generación están mezcladas varias generaciones, es decir, que en cada época pueden convivir incluso hasta 3 generaciones diferentes. Las relaciones de una generación con la otra pueden ser de 2 tipos, según él. Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Diremos que son homogéneas cuando lo recibido, es decir, la herencia que deja una generación, es retomada y combinada con los presupuestos que la nueva generación aporta, es decir, se combinan perfectamente lo heredado con lo novedoso. En este caso tenemos, según él dice, una época acumulativa, se acumula ese conocimiento. Pero puede darse una situación en la que lo heredado y lo novedoso no se combinen, no se conjuguen, es más, se separen. Esto es a lo que él llama una época revolucionaria. Este es el momento de las grandes revoluciones de la historia humana. ¿Cómo se producen estas revoluciones? Estas revoluciones se producen cuando el sistema de vigencias que hemos visto antes se tambalea. Es decir, este sistema de vigencia, al tambalearse, lo que deja a la vista es 2 tipos de humanos diferentes. Por un lado está la masa y por el otro lado una minoría selecta, una élite, lo que él llama también minorías de vanguardia. La masa, está claro qué es lo que es. La masa es el conjunto de los hombres que tienden a conservar esquemas fijos y a vivir en el presente, no son dados a la revolución. Junto a estos pueden convivir esta minoría selecta. Esta minoría, esta élite, normalmente es la que tiende a romper esos esquemas y a vivir en el futuro. Son estos los que provocan esos cambios, los que provocan el progreso, el desarrollo. La minoría selecta, dice él, esta minoría de vanguardia, está formada por aquellos valientes para proponer nuevos proyectos de vida. Su tarea entonces es la de dirigir a las masas. La misión de las masas es entonces obedecer las directrices de la minoría de vanguardia. La tesis es que normalmente, dice Ortega, esta configuración es la que ha hecho avanzar a la sociedad en un sentido positivo. Además, cuando se cambia esta configuración, lo que sucede es que se crea una confusión entre quién manda y quién obedece. Y es aquí donde surgen los problemas, dice él. Lo que plantea Ortega es que en el primer periodo del siglo XX se ha ido configurando un tipo de humano llamado hombre masa que es incapaz de reconocer cuál es su papel porque solo piensa en reivindicar y en exigir derechos, pero no tiene presente que tiene que cumplir también unas obligaciones, tiene sus propios deberes también que cumplir. ¿Qué es lo que hace este hombre masa? Básicamente quiere imponer sobre todos los demás su opinión y sobre todos los demás y en todos los ámbitos de la realidad. Fijaos lo que escribe Ortega. Cuando se reduce la presión social y se amplían las libertades, entonces surge la vida ascendente, caracterizada por la lucha, la deportividad y el riesgo. Si faltan esas circunstancias y en su lugar se pone la pérdida de ejemplaridad de las minorías rectoras y la rebelión de las masas aparece, surge entonces la vía descendente, antesala de la decadencia y de la muerte. En fin, en definitiva, Ortega no piensa como pensaba Hegel o como pensaba Marx en que pueda llegar a existir un final privilegiado de la historia en el que se suponen que todos los problemas se solucionan y se reconcilian todas las posturas contrapuestas, sino que, como también pensaba Adorno, de cierto modo, cuando veamos la Escuela de Frankfurt hablaremos de la dialéctica negativa de Adorno, el ciclo se repite ininterrumpidamente. Esto, para Ortega, supone cierto pesimismo, es decir, Ortega es un poco pesimista respecto a la situación de España en su posición en Europa. Esto es, como arrancábamos al inicio, su verdadera preocupación, es lo que Ortega quiere cambiar, quiere provocar esa transformación en la sociedad española a nivel cultural, político,
sociológico, económico, porque está convencido de que cuando las masas se despiertan y se niegan a obedecer a las élites, a esas minorías de vanguardia que son las que tienen que dirigir el avance, se produce esa desvinculación con Europa. Y esto lo estamos viendo precisamente hoy. No hace falta nada más que decir una palabra, Brexit, para poder comprender esta necesidad de remar todos en una misma dirección, porque la historia nos demuestra que al final aquellos que se separan, digamos, de esa comunidad acaban, bueno, pues entrando en periodos de recesión, es decir, como lo expresa Ortega, es la antesala de la decadencia y de la muerte. Según Ortega, estas masas se niegan a obedecer a las élites, se produce la desvinculación con su entorno, en este caso con Europa, y esto conlleva a su necesario empobrecimiento. En el caso de España, y esto está reflejado en esta obra que lleva este título, se convierte en una España invertebrada.